Tolkien siempre nos da muchos temas, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos a lo que sería el pan de lembas como un alimento importante dentro de todo lo que sería su legendario. Pero, ¿qué es el pan de lembas? Porque todos hemos visto la película y cuáles son las propiedades que tiene. Bueno, el lembas es un alimento elaborado por los elfos o los Eldar, llamado pues pan de viaje, pan del camino. Etimológicamente viene de len, viaje, ruta, camino, y vas, pan. En Cuenia significa coimas o pan de vida. Todo esto nos da como una sensación, ¿verdad? De un alimento incluso hasta espiritual, ¿verdad? O un alimento pues importante para los viajes, que efectivamente eso es. Lo que se describe del Lembas es que está compuesto de cereales que Yavanna, es decir, la diosa de la agricultura, digámoslo así, eh, o es equivalente, ¿verdad? En el legendario, sembró en los campos de Aman. ¿Cuál es la característica del Lemba? Que los Eldar no lo comparte con los Edain o con los humanos, ¿verdad? Con los hombres. Y tampoco es que cualquiera sabe prepararlo o lo prepara, ¿verdad? En este caso, eh, lo, lo que está demostrado es que son las doncellas nobles o incluso las reinas las que saben preparar esto. Entonces esto viene como eh, un traslado de conocimientos de Yavanna, que sería pues una reina, digámoslo así, o una mujer de alto rango, y se transmite siempre en el caso de las reinas, como en el caso de Melian, que se lo da a Bele, ¿verdad? Que es la reina de Doriath. Y en la comunidad del anillo, Galadriel, que es una noble, se lo da pues, a la comunidad, incluyendo humanos y hobbits. Entonces ahí vemos como una excepción en cuanto a quién le podían compartir los elfos eh, el pan, ¿verdad? Pero muy pocas elfas, porque generalmente son elfas, son doncellas, que se conocen como Yavanildi o Iworbin, doncellas de Yavanna. ¿Y cuáles son las características del pan de lembas? Bueno, se conservan durante mucho tiempo porque precisamente los elfos lo llevaban a las guerras donde no había pues tanta disponibilidad de alimentos, alta capacidad nutricional y aporta fuerza y resistencia a quien lo consume. Y también nutren la voluntad, es decir, no solamente estamos hablando de que nutre la parte física, sino también la parte espiritual. Bueno, ya lo comentaba, no lo comparten con los hombres, salvo contadas excepciones. Tampoco es como que la fórmula la digan a los cuatro vientos porque también es secreta. Y el trigo, que vamos a hablar un poquito de esto, el cereal de Yavanna, crece con rapidez, no sufre podredumbre ni ninguna enfermedad que puedan sufrir otras plantas. Es una planta o este cereal de donde sacan el envase es sumamente resistente a las enfermedades e incluso al clima, porque puede soportar climas helados a excepción de los vientos del norte cuando Morgoth gobernaba. Son descritas como tortas eh, hechas de harina ligeramente doradas, según lo dice el Señor de los Anillos, por un lado y color crema por dentro. La característica también es que puede mantener un viajero en pie durante todo un día de arduo trabajo. Entonces aquí es donde entra la parte pues, más científica, que es lo que podría tener el EMBA o el pan de lembas que permite a los viajeros nutrirse durante un viaje donde, claro, hay mucha cantidad de energía porque pues generalmente se hacían caminando, ¿verdad? Los viajes. Entonces, como dice eh, Pueblos de la Tierra Media, en la parte de las lembas, solo los Eldar sabían cómo preparar el alimento, por lo tanto su receta, digamos así, era secreta. Se hacía para reconfortar a los que tenían que emprender un largo viaje por las tierras salvajes o a los heridos cuya vida corría peligro. Los cerdas no se lo daban a los hombres, solo a unos pocos a quienes amaban y en casos de extrema necesidad. Entonces, el hecho de que Bele comparta las lembas es sumamente importante en este contexto, porque no es cualquier alimento el que le está dando, ¿verdad? Cuando él comparte el pan que le da la reina Amelia. Entonces, es sumamente importante
desde este punto de vista. Ok, pero ¿por qué no lo comparten? El motivo de no compartir no era por envidia, por codicia, por celos o por algo parecido, como, ay, no solo nosotros somos como diferenciarse de alguna manera, es porque los mortales comen de este pan con frecuencia, se cansan, perdón, de la mortalidad y desean vivir la vida de los Eldar al consumir este pan, como que les provoca la sensación de querer estar en el pueblo de los Eldar y tener el estilo de vida que, como sabemos, no pueden tener. ¿Verdad? Y anhelan pues las tierras imperecederas a donde por decreto de Ero y Ilúvatar no pueden ir. Entonces esa es la característica del por qué no lo comparten y no tiene nada que ver que sean egoístas o envidiosos o celosos, ¿verdad? Sino que ese es el efecto que provoca el pan en los Edain. Pero ¿por qué el EMBAS? Vamos a analizarlo, vamos a dilucidar por qué el EMBAS se conserva por mucho tiempo, incluso en viajes largos. Bueno, primero, lo podríamos clasificar como un producto no perecedero, cuya duración pues es mayor a 3 meses. Pero ¿por qué esa duración? Porque es un producto con baja humedad. Entonces, generalmente el pan es un alimento que se somete al calor. Cuando se somete al calor o al horneo, se deshidrata. La deshidratación, como pues muchos saben, es una forma de conservar los alimentos porque resulta que el agua que está contenida en los alimentos es susceptible al ataque microbiano. Entonces, generalmente los alimentos que son más deshidratados son los que duran más. Si ustedes ponen una manzana entera y una manzana deshidratada, ¿cuál va a durar más? ¿Verdad? Esa es la clave. Debido a que el agua disminuye la vida útil de los alimentos y el secado o la deshidratación ayuda a aumentar esa vida útil al ser menos susceptible a un ataque microbiano. También la variedad de trigo que la hace resistente a las enfermedades y algún otro compuesto que está en la formulación que probablemente les permite actuar como un preservante, que también los preservantes, ahora pues estamos llenos de químicos, ¿verdad? Que benzoato de sodio, proponato de calcio, pero al principio los preservantes eran naturales, como el ajo, ciertos compuestos antioxidantes, como de la naranja, por ejemplo, tienen la capacidad de actuar como conservantes naturales. Bueno, el mismo limón, ¿verdad? Ya estamos hablando de otro tipo de preservante por medio del pH y no, o la acidez y no tanto por el agua, ¿verdad? No sé si me explico. Sin embargo, es innegable que el EMBA se puede clasificar como un producto no perecedero, porque si fuera perecedero no sería ideal para que los elfos lo transportaran en casos de necesidad, haciendo viajes muy largos, ¿verdad? Como el quiso también la Compañía del Anillo al viaje a Mordor, se les dieron las lemas. Si se arruinaran, no tendría sentido, o si no, se les dirían, bueno, es que esto no dura mucho, ¿verdad? Y incluso Frodo y Sam comen lembas y en el Monte del Destino, ¿verdad? Entonces, saliendo de Lori. Por lo que si es un producto que se clasifica como no perecedero y la mayoría, por ejemplo, de las galletas tienen una vida útil muy larga, incluso si no tienen preservantes, precisamente porque la humedad en un producto horneado más o menos es menor o igual al 8%, que se considera bastante baja en humedad. Aquí podemos ver lo que estamos hablando. Mientras más humedad tiene un producto, es más susceptible al ataque microbiano. Entonces podemos clasificar a los alimentos de alta humedad del 100 al 50. Ahí tenemos la lechuga, la naranja, el yogur. Bueno, muchas frutas, por ejemplo, están clasificadas como alimentos de alta humedad.
Alimentos de humedad intermedia, del 25 al 50, donde ya está bajando la cantidad de agua, como la mermelada, porque al agregarle azúcar estamos secuestrando el agua. O el pollo asado, porque bueno, está sido sometido al calor, o el salchichón, ¿verdad? Entonces hay alimentos que tienen menos cantidad de agua que otros. Y los alimentos de baja humedad, que son ya menor al 25%. Ahí tenemos las pastas secas, no húmedas, ¿verdad? Las pastas crudas, el maní, la leche en polvo, las galletas, la harina, son alimentos de baja humedad y por lo tanto son más estables en el ambiente. ¿Qué es lo que hace que las lembas sean alimentos de baja humedad? El horneo, ¿verdad? El horneo cuando el agua contenida en el alimento se evapora y es posible poder trasladarla incluso en largos viajes. Ahora, otra característica de las lembas es el color dorado. Lo dice el Señor de los Anillos, que en la superficie la galleta tenía un color dorado. Esto también tiene una explicación científica. Esto se conoce, o el color dorado en ciertos alimentos, o caramelizados, como la cebolla caramelizada, las papas fritas, las galletas, se conoce como reacción de Maillard. No sé cómo se pronuncia en francés, pero bueno, es en relación a la persona que lo descubrió allá por la década de los 50, ¿verdad? Un francés, eh, en donde hay una interacción entre alimentos que contienen proteínas, azúcares, el mismo azúcar del alimento y el calor. Esto produce reacciones en cadena que al final van a producir no solamente color, es decir, cambios de color, sino también aromas. Los cambios de color se deben a unos compuestos llamadas melanoidinas, que es lo que hace, por ejemplo, que se tueste el pan, ¿verdad? Cuando uno tuesta mucho el pan, hasta está negro. Claro, se vuelve más oscuro porque la reacción, si uno no la para, ¿verdad? Sigue. Si uno no quita el calor, sigue. Por eso es que cuando en la casa se nos quema algo, ¿verdad? Es porque ya ha pasado mucho tiempo en presencia de calor. Y eso pasa también en alimentos horneados y alimentos fritos, como las papas fritas o las galletas, ¿verdad? Que el color cambia inmediatamente. Entonces ahí es otra prueba de que el emba es un alimento pues horneado desde el punto de vista del color. También la reacción de Maillard desarrolla olores como aldehídos y cetonas. Por eso es que cuando estamos horneando pan, horneando otro tipo de alimento, huele mucho, porque se liberan estos compuestos a partir de la reacción de Maillard. Como el apozuelo, bueno, los que son de Costa Rica, ¿saben a qué me refiero? Cuando saben que está la empresa de galletas, saben por qué está el apozuelo, porque huele, ¿verdad? Porque son estos acetonas y aldehídos que son compuestos muy volátiles, es decir, que son capaces de trasladarse por el aire que llegan a nuestras narices, ¿verdad? Por eso es que se forman estos olores. Entonces, la lema sufre reacción de Maillard. También tiene sentido porque vamos a ver en su composición que tiene harinas, las cuales tienen proteínas. Y la proteína, pues, es uno de los principales componentes de que se forme la reacción de Maillard. Aquí viene otra parte importante, el cereal de Yavana. Lo que dice también en pueblos de la Tierra Media es que el cereal tenía la característica de que si se sembraba en cualquier estación, salvo en las heladas o cuando estaba cerca del norte, donde estaba Morgoth, brotaba y crecía con rapidez. Solo necesitaba un poco de luz del sol para madurar, pues arraigaba rápidamente y multiplicaba el vigor de la luz que recibía. Y otra cosa importante, se describe que el cereal de Yavana tiene la característica de que ningún gusano o bestia roedora, como algún ratón, ¿verdad? Podía afectarla, ni la putrefacción o algún tipo de moho que afecta mucho a los cereales. Los mohos y otros males de la Tierra Media no la atacaban. Esto me llamó mucho la atención cuando lo leí,
porque precisamente actualmente la ingeniería genética está enfocada en mejorar los cultivos y haciéndolos más resistentes a condiciones climáticas adversas. Eh, bueno, pero primero vamos a ver qué es un cereal, ¿verdad? No hay como qué es ese cereal, pero los cereales se caracterizan porque son plantas que se cultivan por su grano, por la propiedad nutritiva del grano, que incluye cereales como el trigo, el arroz, el maíz, la cebada, la avena y el centeno. Los cereales forman indudablemente una parte importante de la dieta independientemente de la región del mundo donde estemos, porque claro, en Asia se consume más arroz, en ciertos lugares como México se consume mucho maíz y el trigo, ¿verdad? El señor trigo ha venido como a ser uno de los principales cereales que se consumen alrededor del mundo. Se estima que en la temporada del 2023 a 2024 se consumieron cerca de 2.320 millones de toneladas de cereales. Aquí no estamos hablando de un solo cereal, sino de varios. Y hablando en Costa Rica, en promedio cada costarricense consume 27 kilos de pan al año. No sé si ustedes me pueden poner en el chat si es cierto o no, si consumen mucho pan. Pero indudablemente el pan siempre está presente. Y digo el pan porque es una de las principales fuentes del trigo, de la harina de trigo, ¿verdad? Y aquí tenemos las composiciones de las harinas, donde varía, pero siempre vamos a tener hidratos de carbono en mayor cantidad que nos aportan energía. Vamos a tener proteínas. Como pueden ver en la tabla, pues tampoco mi objetivo es verla eh, toda, pero el trigo integral, por ejemplo, que tiene el grano, el salvado, siempre va a tener más proteína que aquel que no lo tenga. Tiene un poco de grasa y también tiene fibra, porque la fibra dietética es una característica o es un componente de los vegetales, ¿verdad? De los alimentos de origen vegetal. Aquí esto es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? El trigo que nosotros consumimos no es el mismo que consumieron nuestros antepasados, porque había una variedad de trigo que era salvaje. Con la ingeniería genética se ha ido mejorando. Entonces, tenemos el trigo salvaje, que se estima que el trigo fue domesticado por lo menos 100.000 años y se originó en Turquía. Pues ese es el origen del trigo. Y estos dos trigos que tenemos aquí, el trigo Einkorn y el trigo Emmer, fueron de los primeros que domesticó el ser humano hace más o menos 100.000 años. Todavía se siguen vendiendo porque estos que yo saqué de acá están en Amazon. Eh, y de hecho, una estrategia de marketing es esa, ¿verdad? Que es una de las primeras variedades que el ser humano domesticó. Sin embargo, ya todos digamos que se desplazaron al trigo del pan o el trigo harinero, que es el que consumimos. Casi el 95% del trigo es a través del trigo harinero, que es el Triticum astebium, es el nombre científico, ¿verdad? Entonces probablemente ustedes hayan consumido toda su vida este tipo de trigo, Triticum astebium, y no el trigo Emmer o el trigo Einkorn, ¿verdad? Que son los primeros que domesticamos pero ya no se utilizan porque por la ingeniería genética, ¿verdad? Ya, ya se ha utilizado más el trigo harinero. Entonces, eso es importante porque me recuerda mucho a, al cereal que describe Tolkien, ¿verdad? Que el cereal que describe Tolkien es más resistente a las plagas, más resistente al clima. Y los científicos eso es lo que están tratando de hacer o lo que están haciendo, ¿verdad? Aportando más genes para que tengan más resistencia a sequías, a plaguicidas y a a otros efectos climáticos adversos. Incluso están estudiando cómo puede quitar el gluten, que eso es importante. El gluten está más presente en el trigo harinero que en los otros tipos de trigo. Por eso es que se dice que la gente celíaca, porque no sé si ustedes han escuchado, ay, es que antes la gente no sufría de alergia al gluten o de intolerancia al gluten.
Pues una respuesta puede ser esta, que el trigo que se consume actualmente tiene más gluten que las otras variedades que consumíamos antes, hace muchos miles de años, ¿verdad? Entonces, no es tampoco un capricho, no es que que mi cuerpo sea débil, no es que es una moda, es que probablemente sea debido a los hábitos alimenticios tan cambiantes que hemos tenido y a la ingeniería genética de las plantas. Ok, entonces, la posible composición, el ingrediente mayoritario del pan o de las galletas o de los productos de panadería siempre va a ser la harina. Entonces, el lemba va a tener una mayor cantidad de harina que los otros ingredientes. Va a tener fuentes de fibra, que también nos aporten energía, pero la fibra también nos ayuda pues a la parte gastrointestinal, a tener una mejor salud, a nivel de flora bacteriana, que también es importante más cuando hay alimentos, cuando hay escasez de alimentos. Entonces, probablemente al EMBA, aparte de la harina, podían agregarle otro tipo de alimento alto en fibra o incluso porque el mismo cereal de Yavana podía tener la fibra necesaria para poder suplir estas necesidades, ¿verdad? De esta buena salud estomacal, digámoslo así. Pero sí podría tener otro tipo de fibra para fortalecerla como alguna semilla, ¿verdad? Como alguna cebada, alguna chía. Y también el azúcar es importante dentro de los productos de panadería y dentro del organismo, porque el azúcar nos aporta la energía. El azúcar es el combustible del músculo y el cerebro. Entonces, otro de los ingredientes que me atrevería a decir que tenía el pan de lemas era un azúcar. ¿Pero qué tipo de azúcar? Bueno, la caña de azúcar también es muy moderna. Antes se utilizaba la remolacha o la miel, ¿verdad? Como fuente de azúcar, que sí era un poquito más elitista, ¿verdad? Pero también recordemos quién elaboraba el pan de lembas. Entonces, sí tenía o podría tener algún tipo de fuente de azúcar, alguna caña, de caña de azúcar, remolacha, miel, que aportaba energía al viajero, ¿verdad? Porque solamente la harina no es suficiente, necesitaban agregarle algo más. Y entonces podría ser una fuente de carbohidratos, de azúcares simples, como serían pues, lo que comúnmente llamamos los azúcares. Y también el sabor dulce. Gimli, cuando la prueba dice que tiene un sabor dulce. Entonces, pues la harina de trigo no es dulce, ¿verdad? Entonces tendría que tener alguna otra fuente para darle también ese sabor. Entonces, la posible composición, grasas, también podría tener grasas porque para que se forme la masa necesitamos enlazarla con algo que generalmente es una grasa para darle forma y aporta textura y suaviza la masa. También incluso ayuda a que trabaje mejor la masa. Puede ser alguna mantequilla de animal o algún aceite. Podría tener huevo o leche, que esto es hipotético, pero podría hacerlo. ¿Cuál sería el objetivo de agregar estos ingredientes? Que aporta una suavidad y también mejora el valor nutricional porque aumenta la cantidad de proteína, y una mayor suavidad y un sabor agradable, ¿verdad? Que es sumamente importante en ese contexto donde casi que era lo único que podías comer. Entonces necesitaban también asegurarse que fuera palatable, es decir, que fuera gustoso. Y algunos preservantes naturales para que a pesar de que tuviera una humedad baja, también tuviera preservantes y que pudiera durar en esos viajes tan largos, eh, y en las guerras, ¿verdad? Podría ser algunas hierbas deshidratadas como jengibre, romero, albahaca, tomillo o té verde en polvo. Todos estos son preservantes naturales. Casi termino. Entonces, dentro de los ingredientes tenemos la galleta. Una galleta promedio va a tener de un 50 a 60% de harina como ingrediente, de grasa de un 12 a un 26%, de 10 a 20% de azúcares, huevo, leche, 5 a 10%, la fibra
para que fuera muy fibrosa, porque recuerden que también la lengua provocaba una sensación de llenura y para mí tenía que tener una cantidad significativa de fibra, porque la fibra produce una sensación de llenura. Si ustedes tratan de comerse una galleta sin nada y una galleta con fibra, con alguna chía, con algún salvado de trigo, van a ver que se van a llenar diferente, ¿verdad? Porque la fibra tiene la capacidad de llenura. Pero para que la fibra sea alta en fibra, tiene que tener por lo menos un 3 a 6% de fibra para que sea significativa en el alimento. Y saborizantes para la palatabilidad, ¿verdad? Bien, no sé, puede ser canela, puede ser algún otro tipo de especie que le rehace el sabor de 1 a 2%, ¿verdad? Entonces estamos hablando de los ingredientes en orden de mayor a menor. Entonces esa es como mi propuesta de qué podía tener el EMBA para que fuera funcional, ¿verdad? Para que se adaptara a la realidad y por las características que menciona Tolkien, que llena, que dura bastante, que tiene color dorado y que tenía que aportar nutrientes esenciales para una persona en ese contexto, ¿verdad? Que iba caminando muchos días o que estaba en una zona que no podía accesar a ciertos alimentos. Bueno, aquí hay varias recetas, aquí yo se las puedo pasar, ¿verdad? Algunas que he encontrado, pero generalmente las recetas que hay en internet tienen estos ingredientes que les estoy diciendo, ¿verdad? Y eso que cuando yo hice la composición no había visto las recetas, pero tienen harina, tienen polvo, bueno, polvo de hornear ya es algo más, más moderno, pero tienen grasa, tienen azúcares, tienen sal. Bueno, la sal es lo que yo les comentaba, necesitábamos que supiera algo, ¿verdad? La galleta. Porque la sal realza el sabor de las comidas, esta tiene canela, lo que yo les comentaba también, una cucharadita de miel o de jarabe de arce, tiene leche y crema y tiene vainilla. Bueno, y conclusiones, ya para seguir cerrando, ¿verdad? Estoy ya haciendo como una radiografía de la lemba, la baja humedad, la resistencia del trigo de Yavana, una posible adición de preservantes naturales y también recuerden que la lema se transportaba en una hoja de malor. Permite conservar características sensoriales y nutricionales por viajes largos. Entonces, en este caso, la hoja también servía como un empaque natural, era como los empaques que actualmente tenemos en las galletas, pero naturales. Incluso podría tener preservantes que todavía hicieran menos susceptible al ataque microbiano. La nutrición del viajero se aseguraba por medio de los compuestos que aporta pues el trigo de Yavana, alguna fuente de fibra adicional, los azúcares, las grasas que podían ser animales o vegetales y algún tipo de proteína. Yo la clasificaría más como galleta que como pan porque es más fácil de transportar, es decir, que fuera muy planita. En cambio, el pan es como más esponjosito. No menciona la levadura, podría no tener levadura, entonces ahí sí estaríamos como, di, tal vez no, tal vez sí, pero en este caso, indudablemente es un alimento muy completo, ¿verdad? Desde el punto de vista de la tecnología de alimentos, de la nutrición y de la preservación y la ciencia que hace posible, ¿verdad? Transportar. También quería hacer una pequeña conclusión. Cuando ustedes les hablen de alimentos procesados, no necesariamente son malos. Las harinas son alimentos que calzan como procesados porque sufren una serie de procesos, ¿verdad? Desde la cosecha, la molienda, el empaque, todo eso es un proceso. Pero las galletas, la harina, los productos de panadería han salvado muchas vidas y actualmente, ¿verdad? Son uno de los estandartes de la inseguridad alimentaria, ¿verdad? Nos previenen a pueblos enteros de sufrir hambre. Entonces, cuando hablen de alimentos procesados, no todos los alimentos procesados son negativos, ¿verdad? Más bien,
hay condiciones de preservación que son necesarias para poder alargar la vida útil y poder transportarlos en situaciones como guerras o hambrunas, ¿verdad? Que nos permiten conservarlos con una mejor, calidad. Y con eso concluyo. Muchísimas gracias.